Pero igual, si tienes condición, anda ahí entrenando tu base. Aparte de eso, ¿no? Para ayudar. ¿Y le podría dar una base, empezar algo? O sea, buscando la primera activo para... Ya, aquí es un problema, trata de que, digamos, para revisar el concepto de flujo magnético. Entonces hay que manejar muy bien la normal perpendicular a la superficie de área a el campo magnético y todo. O sea, aquí solamente tenemos que repasar si es correcto, ¿sí?, la disposición de los vectores, ¿no? O si no lo es. Entonces ahí vamos a ver cuál es lo correcto. Por ejemplo, acá me dice las líneas de inducción de campo magnético en forma de 2 Tesla, o sea, aquí están las líneas de campo magnético en forma horizontal, dispuestas así. Y hay un sistema, ¿no? Un prisma, un objeto de estas características que está puesto en el campo magnético, ¿sí?, dispuesta de esa manera. Entonces nos dicen, sí, nos dan 3 proposiciones y ver si las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, el flujo magnético a través de la superficie ABCD es menos 60. Entonces, ¿cuál es la superficie ABCD? Porque es de interés. Ahí está, ABCD, o sea, este plano. Este plano es la superficie. ¿Pero qué superficie? De este lado, de las líneas salientes o entrantes, del lado derecho o del lado izquierdo, porque todo plano, si tú tienes un plano, tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, eso es muy importante. Por eso dice aquí, el flujo magnético a través de la superficie ABCD. Se supone de esta superficie que entrante, ¿no? Entrante, la superficie externa, ¿no? Externa. Entonces, esa superficie externa, vamos a verlo, latito. Ya. Dibujar. Aquí está. Mañana te enseño. Le voy a decir que me envíe mejor esos formatos. Veamos. La superficie. Ya, no vemos. La superficie es esta. Nos están hablando. ¿Y dónde está? Ahí está. Un poquito más grueso. Ya está. Me están pidiendo de esta superficie, ¿verdad? A, B, C, D. ¿Pero cuál superficie? ¿No? Donde las líneas están entrando a la superficie o las salientes. Entonces, se supone que hace referencia, porque siempre nos van a tener que indicar allá el flujo magnético, o cuál es el flujo magnético a través de la superficie entrante del campo magnético. Ahí sí te lo están especificando de qué superficie estamos hablando. Pero aquí vamos a suponer que la superficie, pues, de esta figura geométrica es la externa, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto, un poquito más quizás, hasta que es la superficie, claro, este es viéndole frontalmente, entonces me estoy indicando, ¿es esta superficie o esta superficie? Entonces, no, es esta superficie. Entonces aquí vamos a coger este, ¿no? Ahí está. Si es esta superficie, la normal de esta superficie del lado izquierdo, su normal es un vectorcito perpendicular que lo voy a llamar N, porque tenemos que ubicar la normal a la superficie. Ahí está. Y luego vamos a ver, ¿sí?, también con verde, puede ser de color verde, el campo magnético, ¿ya? El campo magnético. Ahí está. Y el campo magnético, sí, acá como lo muestra, ¿no? El campo magnético aquí como lo muestra es horizontal. Es así, no cambia, siempre ya está definido la dirección.
O sea, aquí simplemente lo ponemos a esta altura, solo como referencia. Ahí está. No, ya creo que demasiado grueso, ¿no? Ya, entonces este es el campo magnético, ¿sí? De interés. Y listo. Ya está. Entonces, ahora nos vamos al concepto de flujo, ¿no? Esta, por ejemplo, pero esta nomás. Entonces, el flujo magnético, ¿no? Correspondiente a esta, al 1, ¿no? A la pregunta 1, el flujo magnético es igual, flujo es igual al campo magnético por el área de la superficie, ¿no? De ABCD, la superficie, multiplicado por el ángulo que forma la normal con el campo magnético. Y ese es 180 grados, ¿no? Entonces es 180 grados. Esos dos vectorcitos son opuestos, entonces forman 180 grados. Y además no es necesario estar haciendo todo eso, sino el flujo es negativo. Cuando la normal y el campo son opuestos, es negativo el flujo. Si están en la misma dirección, pues es positivo, ¿no? Pero bueno, pongamos como la formulita que lo han usado en clase, ¿no? Oh, perdón, coseno de teta. Me estoy adelantando. Coseno de teta, ¿no? Ya. Entonces todo esto solo hay que aplicarlo, ¿no? Que el flujo, ¿no? Aquí es igual al campo. ¿Cuánto es el campo? 2. Entonces ponemos 2. ¿Cuál es el área? Por ahí nos va a dar el área, ¿no? El área es de 0,15 por 0, porque nos piden de esta superficie ABCD, ¿no? ABCD, todo esto, ¿no? De toda esta superficie. Y este es un rectángulo, es lado por lado. ¿Cuánto es el uno de los lados? 0,15 metros. Y el otro lado, AD, ¿no? AD o BC, ese lado es 0,20. Entonces tú multiplicas 0,15 lado por lado, ¿no? El área. Quiero saber cuál es el área. Tengo que hacer por 0,20. 0,20. Entonces, ese es el área respecto a la primera pregunta. Este es el área de la superficie ABCD. Entonces aquí, multiplicamos simplemente, ¿no? 0,2 por 15. Este es 15 por 20, ¿no? 15 por 2, 30. Este es 30. 15 por 2, 30. Por, ¿no? Este es 10 a la menos 2 y 10 a la menos 1, 10 a la menos 3. Está, ¿no? En todo caso es una cosa un poquito algebraica, aritmética, pero metros cuadrados, ¿no? Ya está. Entonces eso lo ponemos acá, aquí, 30. O puede ser 3 por 10 a la menos 2 también, como quieran, ¿no? Si con 30 o con 13 da lo mismo. Por 10 a la menos 3, ¿no? Ya está. Por 2, campo es 2, el área es 30 por 10 a la menos 3, ¿no? Solo un producto. Y coseno de quién, ¿no? Coseno de 180, que es menos 1, ¿cierto? Coseno, porque el ángulo es 180. Es menos 1, ¿no? Acá ponemos menos 1. Ya está.
Ya. Entonces aquí 2 por 3, 6. Pero la cadena solo 6 por 10 a la menos 2, ¿no? A la menos 2. A la menos 2. Pero el signo negativo por menos 1, eso va adelante, menos 1. Entonces, esto es expresado en miliwebe. Entonces, es simplemente es 0 con menos 0,6, ¿no? O 60, perdón. Si lo multiplico por 60, entonces 60 por 10 a la menos 3. Es lo mismo, ¿no? Multiplicamos por 10 y por 10 a la menos 1, que no altera. Entonces acá esto se convierte en menos 3. Ya está. Weber. Por lo tanto es correcto. Ahí está. ¿No? Y esa está la respuesta, ¿no? Entonces el primero es verdadero. Y después nos dice el flujo magnético a través, como punto 2. Después nos dice el flujo magnético a través de la superficie BCEF. O sea, BCF, de esta parte más grande, ¿no? BCF, ¿no? El flujo de este BCF. Muy bien. Entonces, vemos acá del BCF. Pero el BCF yo lo voy a poner así, ¿no? Este es así, BCF. ¿Ya? Solamente esa. Así, ¿verdad? Y este es el ángulo 37, ¿no? Ya. 37. Y es una vista, ¿no? Lo que estoy dibujando solo es esta parte, BF, ¿no? Que es el plano inclinado, ¿no? Este plano inclinado, ¿no? Entonces, reduciendo estas dos dimensiones para observarlo un poquito mejor, al menos para mí, entonces podemos hacer lo siguiente. Ahora sí situamos los vectores de color verde. Veamos esto de acá. El de color verde, que es aquí. Esto es el campo, ¿no? El campo es así. El campo siempre es horizontal, así es que no vamos a poder cambiar. Ya. Luego la normal siempre lo hacemos de rojo, porque eso es costumbre, al menos para que lo puedan observar, ¿no? Entonces, la normal es perpendicular a esta superficie del plano inclinado, ¿no? BCEF. Y normal es así, ¿no? Perpendicular, ya está. Ahí está. Listo. Ahí está la normal. Entonces, el único problema ahora es aquí. A ver qué podemos usar. Este celestito, por ejemplo. Dice, muy bien. Si esto es 37, este ángulo es 37, ¿no? Este ángulo es 37, alternos internos, ¿no? Ya está. Y si este es 37, este ángulo es 53. Este es el ángulo que nos interesa, ¿no? Para aplicar en el flujo. Este es 53. Ya. Ese es el problema. ¿Por qué 53? Porque la normal es perpendicular, ¿no? O sea, no se olviden eso. La normal es perpendicular al plano inclinado, ¿no? O sea, la superficie siempre, ¿no? Al área es perpendicular. Por eso, si este es 37, ¿cuánto le falta para 90? 53. Entonces, el ángulo entre la normal y el campo es de interés, ¿no? Ese es de interés. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá, es el campo magnético. Y listo. Como el caso anterior, ahora flujo.
el flujo aquí va a ser igual, en este caso, campo igual, ¿no? Campo por área, por el coseno del ángulo que forma, ¿no? Coseno de 53. Entonces, porque es el ángulo que forma la normal con el campo siempre. Y la normal es un vector que representa el área, ¿no? Eso lo han visto en clase o que lo van a ver, ¿no? Si todavía no han tenido la clase. Entonces, coseno de 5,3. Ya está. Ese es el teta, ¿no? Y no nos queda otra cosa que reemplazarnos, ¿no? Ya está. ¿Cuánto es el campo? Buscamos 2, ¿no? 2. ¿Cuánto es el área? El área ahora será de toda esta figura ABCD, no, BCEF, ¿no? De este plano inclinado. Entonces, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa área? Es lado por lado, o sea, 0,25 por 0,20. Entonces, lo mismo acá que el caso anterior. El área es igual 0,25 por 0,20, lado por lado. Porque nos hablan de esa figura geométrica, ¿no? De ese rectángulo del plano inclinado. 0,20. Entonces aquí 2 por 25, 50, ¿no? 50. 50 por 10 a la menos 3. Entonces esto podemos poner 50 por 10 a la menos 3. Allá, ¿no? El área. Entonces acá ponemos 50 por 10 a la menos 3. Ya está. Ya. Por coseno de 53, ¿cuánto es? Al seno de 37, 3/5. ¿No? 3/5. Coseno de 53 es igual a seno de 37, es 3/5. Ya. Entonces, ¿cuánto es? Aquí. Acá tenemos 10, ¿no? 50 entre 5, 10. 10. 10 por 6, 60. 60. 60 por 10 a la menos 3. Ahí está. Ya. ¿Qué cosa? Weber. Weber, ¿no? Ya. ¿Listo? Entonces veamos. Dice, el flujo magnético a través de esa superficie de interés que estamos calculando, o sea, de esa superficie cuya área es 0,25 por 0,20, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, siempre trabajamos con los vectores, ¿no? El vector campo horizontal, la normal de rojito, y el ángulo entre ellos dos, 53. Hallando, me sale 60, entonces es verdadero, ¿no? Entonces, este es verdadero y este también es verdadero. Otro, la 3. La 3 dice, el flujo magnético a través de la superficie total del bloque cero. El flujo de toda geometría, el flujo cerrado, el flujo total de cualquier figura geométrica es cero. ¿Por qué? Porque el flujo neto es cero. Habrán vectores que entran, también que salen. O sea, el flujo neto es cero, ¿ya? De cualquier figura. Entonces acá, la 3. La 3
es 0. Entonces, este es 3, el flujo neto total de la superficie, de toda esta figura geométrica, de todo, ¿no? De todo, del objeto, el flujo sobre el objeto, por eso digo el objeto, flujo total, ¿eh? O sobre el objeto, es 0. Es como si uno agarrara una cajita, por ejemplo, por hacerlo algo más sencillo, ¿no? Entonces, tienes que tomar aquí, para esta superficie el campo es así entrante. Para esta superficie el campo es saliente, ¿ve? Pero ¿qué pasa con nuestra normal? Ahí hay un detalle importante, ¿no? La normal para esta superficie que entra es así, ¿no? Y para esta superficie que sale el flujo, el campo magnético es así, ¿no? Para esa superficie. Y si nosotros sumamos esta y esta, es 0, ¿cierto? Acá me va a dar un valor, por ejemplo, 10, acá menos 10. 10 menos 10, 0. O sea, el flujo neto, 0. O sea, cualquier superficie, cualquier superficie total es 0. Sobre un objeto es 0. Ya. Entonces, vamos. Ya. Ahí entonces es verdad, 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 ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, verdad. Esta también es verdad. Hoy. Esta también es verdad, ¿no? Ya está. Si queremos verificarlo quizás también, porque esto tiene solución, ahí está, ¿no? Está la solución, tan igual que hemos hecho. Dice menos 60 más 60. Claro, en el primer caso, el flujo sobre la superficie de entrada, ¿no? Era menos 60 y la superficie saliente es 60, 0. Flujo neto sobre todo ese objeto es 0. Siempre va a ser 0. El flujo neto o total. Ahora vamos a ver si ya llegaron. Ok. Vamos a ver. Ya. Vemos, alguien nos plantea una situación que se tiene una polea y el polea en un extremo está unido a un cuerpo de masa M mayúscula y en el otro a una varilla, ¿no? Una varilla horizontal AB. De tal manera que esta varilla se desliza sobre este conductor en forma de U. ¿Estamos? Se está deslizando. Obviamente, pues aquí hay una ranurita donde libremente se puede deslizar. Esa es la condición. Y además, existe un campo magnético en esta región. En toda esta región más existe un campo magnético. Entonces la pregunta es, si yo libero el objeto cuya masa es M, si lo libero, obviamente, como mayor es el peso, va a jalar a través de esta tensión al objeto AB, ¿no?
a esta varilla AB. Lo jala. Supongo que inicialmente estuvo por aquí, pues ya luego está un poquito más arriba, ¿no? En ese transcurso, cuando estaba aquí, el área que conforma esa varilla con este conductor en forma de U tenía un valor, era más pequeño, y conforme se va elevando, el área va aumentando. Y además el flujo es proporcional al área, ¿no? También sencillo, por esa parte podemos verlo, pero también interpretando como la cantidad de líneas que atraviesan una sección transversal de área A, también lo podemos ver así, pues es lo mismo al final. Ya está. Entonces, primera cosa, ya lo tenemos aquí, el área. Si a mí me pregunta, ¿el flujo aumenta? Sí, porque su área también se incrementa. Perfecto. Ya. Además, todo conductor, una varilla conductora o un conductor que se desplaza en un campo magnético, ¿no? Obviamente, si se desplaza cumpliendo las condiciones que ya se han establecido en la clase de teoría, sobre el conductor se ejerce una fuerza magnética. Seguramente lo han dicho. Si es sobre una partícula cargada, pues la fuerza magnética es QBB, ¿no? Más o menos, ¿no? La total. Pero si es un conductor, seguramente lo han hecho en clase ustedes, o lo van a hacer, con todos sus detalles, es ILB, ¿no? O sea, y al final el QBB aplicado a un montón de partículas cargadas, ¿no? Nos dan como resultado ILB, es el mismo, es la misma fórmula, ¿no? El otro es en una sola partícula, en otra es hay muchas partículas que hay en un conductor. Entonces aquí hay esa figura, ¿no? Sobre un conductor hay una fuerza, ¿no? Que es ILB, ¿ya? Entonces, haciendo ese comentario, que también ustedes deben saberlo, ¿ya? Por la clase que han tenido con sus profesores, y vamos a contestar. Acá nos dice, a ver, el flujo magnético a través del área limitada por la varilla y el riel aumenta. ¿Qué es flujo? Campo por área, ¿verdad? Está definido así. La cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie, ¿no? Dada. Entonces, eso es verdadero, ¿no? ¿No? Entonces, esa proposición es verdadera. Aquí, nos vamos a la segunda. Dice, entre los extremos de la varilla existe una fema inducida. Claro, concepto también de clase, ¿no? Eso ya lo han hecho, pero podemos hacer un comentario. Toda varilla digamos que se mueve en un campo magnético, sobre ella se induce una corriente, una fema inducida, ¿no? La fuerza electromotriz, pues como tanto también va a haber una corriente, y esa corriente también incluso va a generar un campo magnético, ¿no? Ese sería el campo magnético inducido, ¿ya? Y entonces esa fema inducida es BBP, ¿no? Vamos a ponerlo para que puedan recordar un ratito. Entonces aquí la fema inducida aquí es así, ¿ya? Y inducida. Partiendo del concepto de que la fema inducida es variación del flujo magnético en el tiempo, y considerando un desplazamiento de la varilla, un delta de X, entonces reemplazando el flujo adecuadamente se va a llegar a esta formulita, que es sencilla la demostración, seguramente lo van a hacer en clases, es BBL, o sea, campo por rapidez por la longitud de la varilla, BBL. Entonces, primero, para inducir una FEM en esta varilla, o para una corriente o un campo, de lo mismo, necesito que el campo externo, ¿no? ¿Existe? ¿Existe? Sí. Muy bien. ¿La varilla se mueve? Sí, ¿verdad? Ahí está. Tiene una longitud L, ¿no? Entonces se induce una FEM entre los extremos. Ya está. Esto es para
hacer referencia de que si se ha comprendido o no la FEM inducida en un conductor, ¿no? En movimiento. Ya. Entonces, entre los extremos sí existe, ¿no? Entonces, pongamos aquí esta proposición verdad, esta también verdad, y nos vamos a la tercera vez. La dirección de la corriente inducida en la varilla es de A hacia B. O sea, lo que nos está diciendo, oiga señor, la corriente es de A hacia B, y bueno, como está unido a este conductor, ¿será así? Si lo miran, ¿será horaria o será de B a antihoraria, por ejemplo? El horario o lo antihorario yo lo estoy poniendo, solamente acá nos dice de A hasta B, pero era lo mismo, ¿no? Si es de A hasta B, desde como lo ven ustedes, será horaria. Y si fuera de B hasta A, sería antihoraria. ¿Y cómo podemos saber ello, no? Fácil, ¿no? Vamos a ver la corriente aquí. Si esta varilla se mueve un campo magnético, voy a sacar una carga, ¿no? Porque en la varilla hay muchos electrones, los electrones son los que se mueven. Pero tomando en cuenta la parte convencional, vamos a suponer que hay una partícula cargada positiva, es la que se mueve. Entonces yo saco una sola partícula de acá, porque me interesa qué dirección toma. Lo pongo aquí y digo, bueno, es una partícula cargada positiva. Ya está. Listo. ¿Para dónde se mueve? A este señor, como todo el conductor, se mueve hacia arriba, ¿no? Jalado por el cuerpo de masa M mayúscula, ¿no? De la polea. Esta tensión tira para arriba, entonces toda la varilla y todas las cargas presentes ahí se mueven hacia arriba. Ya. Aplicando la regla en la mano derecha, tengo un campo que está entrando. Esta X, aspa, significa que es un vector que simboliza este aspa, la cola de la flecha, está entrando. Entonces, los 4 dedos ponen en dirección del campo y el dedo pulgar en dirección de la velocidad o la rapidez, y ustedes van a ver que la palma de la mano está apuntando o sea, a la izquierda de ustedes. Entonces hay una fuerza teniendo todo esto, que eso también es la clase anterior. Vamos a remarcarlo con otro colorcito. Entonces aquí necesariamente hay una fuerza así. ¿Ya? Esa es la fuerza magnética. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve esa fuerza magnética? Que las partículas que están en esta varilla, al moverse este conductor, esta varilla, son sometidas a través de una fuerza magnética de B hacia A, en esta dirección. O sea, todas estas partículas cargadas se van a mover de B hacia A. Si se mueven de B hacia A, se va a generar una corriente así, ¿no? Así será la corriente, de B hacia A. Por lo cual que nos piden, ¿la corriente es de A hacia B? No, señor. La corriente es de B hacia A. Entonces, esta proposición es falsa. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, el problema 2 se ha planteado para, digamos, quedar claro la FEM inducida, ¿no? Y manejar correctamente la dirección del campo magnético, de la velocidad y la normal, ¿no? Haciendo referencia al flujo, la normal. ¿A qué superficie digamos, es el interés? Porque una cosa es la superficie entrante al campo magnético, otra cosa es la superficie saliente, eso también tienen que tener en cuenta. No es igual, ¿no? En cuanto a superficie. Y todo esta formulita, el BBL, se deduce pues del flujo magnético, variación del flujo magnético en el tiempo, de la ley de Faraday, ¿no? Lo que Faraday nos da nos expresa, es una ecuación cuantitativa, ¿no? Que me dice en qué condiciones y cuánta es la FEM inducida, ¿no?
teniendo en cuenta el campo, teniendo en cuenta el flujo, básicamente, no el área. ¿Ya? Ok. Y la ley de Lenz es una, digamos, una ley cuantitativa, que es obvio, ¿no? Que también ya, supongo que el profesor lo explicaba en clase también, ¿no? Entonces, digamos, para afianzar esos conceptos, para clarificar esos conceptos, se ha planteado este problema. Cada problema tiene un objetivo, ¿no? Ok. Ya veamos. Y aquí sale, bueno, si desea la solución, es lo mismo. Verdad, verdad, falso, la respuesta, ¿no? Ahí están las claves. Ya. Entonces vamos. Ya. Aquí hay otra pregunta que también es similar a las anteriores, pero que esa es un poquito más elaborada porque ya es un movimiento circular, ¿verdad? El movimiento no es simple. Hay un disco metálico cuyo radio es 10 centímetros, está rotando a razón de 20 revoluciones por minuto. O sea, este disco está rotando, ¿no? Y ese disco se encuentra en una región de un campo magnético cuya dirección es entrante. ¿Ve? Estas aspas que ven, ese es el campo magnético entrante, tal como lo indica aquí. Muy bien. Y la magnitud del campo magnético es 0,2 pi Tesla, ¿no? Y está rotando estas 20 revoluciones por segundo. Ya, 20 revoluciones por segundo. Esa es su frecuencia, ¿no? Una revolución es una vuelta, entonces su frecuencia es 20. Y si yo quiero el periodo, y acá podemos sacarlo, es 1 sobre 20. Vamos a ir sacando los datos, ¿eh? Entonces, aquí, por los datos, a juzgar por los datos, que me dicen 20 revoluciones por segundo, 20 vueltas por segundo, ¿no? Frecuencias, número de vueltas, de oscilaciones, vibraciones en el tiempo, decimos que la frecuencia es 20, ¿no? Porque hace referencia por segundo, ¿no? 20. Pero en este caso, nosotros lo ponemos hertz, ¿no? La unidad de la frecuencia. Pero la inversa de esta frecuencia es el periodo, por lo tanto lo vamos a poner, es el tiempo, ¿no? De una vuelta, que tarda dar un sistema una vuelta. 1 sobre 20. Vertical. Entonces, segundos acá. Listo. ¿Qué más tenemos? El área total, el área es lo que es de interés quizás sea el área en una que da, ¿no? Imagínense el vector posición, este vectorcito, ¿no? Espérate. ¿Dónde está? Se me perdió el puntito. Es tan chiquito. Aquí está. Ya. Este de acá, este vector, imagínate, da una vuelta, mira, una vuelta completa y hasta aquí. ¿Cuál es el área descrita? El área descrita es de todo, pues, ¿no? De todo el circulito, ¿no? Describe, o sea, una superficie circular, cuya área es pi por radio al cuadrado. Ya está. Ya. ¿Lo tengo el radio? Sí. Me dan el radio 10 centímetros o 0,1, ¿no?
Y el valor de pi también nos dan acá 10, o sea, para facilitarnos los cálculos. Y listo. Ya está. Entonces ahora nos dice cuál es la diferencia de potencial por inducción. O sea, el hecho de moverse en un campo magnético, y como está en movimiento, se va a generar, se va a inducir, ¿no? Una FEM, ¿ya? Entre el centro de la esfera, del círculo y la superficie, ¿no? Entonces vamos a ver. Se me para perdiendo el puntito. Ahí está. Mejor lo pongo de rojo, que no lo veo. Ya, aquí está, ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que la FEM inducida, ley de Faraday, ¿ya? Es variación del flujo menos cambio en el flujo en el tiempo. Además, esa es la condición, ¿no? Si el flujo es constante, no se induce una FEM, una corriente o un campo en el tiempo. Claro, listo. Pero aquí es igual el flujo. El flujo es campo por área, pero el campo es la misma. No está variando el campo magnético, pero el área sí. Entonces aquí saco, recordando, lo voy a poner acá, el flujo a la derecha es B por A. Entonces el campo es B por A, ¿no? Ya está. Y el cambio en el flujo sale este constante que del área. Entonces este pequeño arreglo lo hacemos, ¿no? Por cambio, este operador queda ahí del área. ¿Ya? Listo. Y abajo, el tiempito. Muy bien. Lo que queremos ver es en una vuelta desde el inicio de su movimiento, ¿no? Eso es lo que quiero ver. Entonces mis condiciones son desde cuando inicia, cuando todavía no había descrito ningún área, ¿no? Hasta tener un área total, completa, ¿no? Pi por R cuadrado. Entonces acá digo así. Constante, muy bien, menos B. Por. Hola, ¿qué tal? Ya. Delta de área. ¿Qué cosa es delta de área? ¿Qué significa? Es área final. Área final menos área inicial, ¿cierto? Claro. Así es la descripción. Área final, área inicial. O sea, ¿cuál es el área a los 2 segundos, por ejemplo? ¿Y cuál es el área en el t igual a 0, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí también pongo t y menos t sub 0. ¿Ya está? Muy bien. ¿El campo lo tengo? Sí. 0,2 pi. Entonces pongamos aquí 0,2 pi Tesla, ¿no? Ya está. Por. ¿Cuál es el área final? ¿Cuál es el área final? Es cuando ya pues se dio una vuelta completa, ¿no? Este vector es una vuelta completa. Pi por R cuadrado. Entonces acá ponemos pi por R cuadrado. Ya está. ¿Y cuál es el área inicial? Cuando se comenzó. Área 0. Estoy considerando una vuelta. Voy a considerar media vuelta también.
¿Y cuál es el tiempo final? Desde que empezó una vuelta, eso se llama periodo. T menos T sub 0 sería el periodo, ¿no? T sub 0, 0, pues, ¿no? Entonces, el tiempo que hacemos referencia para tener el pi r cuadrado, el área de una circunferencia, es periodo. Listo. Ahora sí, veamos. Ya luego, la parte aritmética, eso ya lo hacen ustedes. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Tengo pi? Sí. Pi por pi, pi al cuadrado. Ahí está, pi cuadrado, 10. Aquí lo pones 10. ¿Tengo r? Sí, r 10 centímetros. Y esto es 0.1, ¿no? Metros. 0.n 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Entonces aquí pones 10 a la menos 2 y ya está. Ya, necesito el periodo. ¿Y cuánto es el periodo? 1 sobre 20. Entonces, ¿no? Ya tenemos registrado todas estas cantidades y simplemente hay que efectuar esa operación aritmética sencilla y nos sale el valor. Ahí está. ¿Ve? 0,4 voltios. Esto nos va a salir 0,4 voltios. ¿Ok? Ya. Profesor, ¿por qué le restaba 0? Porque estoy con desde que se inició el movimiento. Antes que se inicie el movimiento, el área es 0. Luego, en una vuelta, tengo el área circular completa. Porque por eso es que te dan este dato, 20 revoluciones por segundo. Quiere decir, su frecuencia es número de revoluciones en un tiempo, pero en un segundo. Esa es la frecuencia. Y el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, el periodo lo tienes, es una vuelta completa, ¿no? Un giro total. Entonces, tienes que considerar desde que se inició el movimiento, no tengo área 0, ¿no? El tiempo también 0, hasta una vuelta completa, hasta tener el pi r cuadrado. ¿Ya? Esa es la condición. Y eso un poquito te das cuenta por la frecuencia, ¿no? Y por este periodo 1 sobre 20. Y además no te queda otra, porque simplemente te piden, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de potencial por inducción electromagnética entre el centro y el perímetro del disco, ¿no? Entonces, cuando ya hace un recorrido total. Ok. Un ratito, yo creo que voy a ver si han escrito, porque a veces no puedo ver por acá. Vamos a ver el chat, ¿eh? La 8 y 7, ¿no? De clase. Y la 4 de propuestos. Ya. La 4 de propuestos podríamos hacer primero. Después nos vamos a la de clase. ¿Ya? Ok. 4 de propuestos. Esta. Es justo lo que íbamos a hacer. Ya. Primero, veamos esto. El campo magnético B, perpendicular del plano de una espira, o sea, es que hay una espira, ¿no? Una espira metálica, cuya área nos dan su área. Y tiene una resistencia también de 10 ohmios. Cambia con el tiempo, como se muestra en la figura. O sea que hay una espira, voy a dibujar la espirita. No nos dice si es circular, qué forma tiene, lo de menos. ¿Ya? Entonces, aquí está la espira. Esta es la espira. Y el campo magnético a través de esta espira, ¿no? Así. Ahí está. Está variando como se muestra en el gráfico. O sea, no es constante, ¿no? No es un campo que en el tiempo se mantiene constante, sino conforme pasa el tiempo va adquiriendo, ¿no? Una cierta cantidad.
Por ejemplo, tiempo 0 es 0, a los 2 segundos 0,8, ¿no? Sí. Y luego permanece constante durante 4 segundos, luego disminuye, ¿no? Es todo el gráfico que está aquí. ¿Ya? Entonces, pero ojo, esto es el campo externo, ¿no? ¿Ya? Dice, determine la intensidad de la corriente inducida. O sea, la ley de Faraday me dice así. Es posible inducir una fuerza electromotriz en una espira, de color rojo, que acabo de dibujarlo, si por esa espira, ¿no? El flujo a través de esa espira, el flujo a través de esa espira cambia en el tiempo. Y para que cambie en el tiempo son dos cosas. O puede cambiar el campo que a través de esta espira puede ir cambiando en el tiempo, el campo magnético, o el área puede ir cambiando también, porque el flujo es campo por área, ¿no? Entonces, la superficie de área de esta espira puede ir cambiando, ¿no? En el tiempo. O el campo, o ambos también, no hay problema. Ya. Entonces nos dice, determine la intensidad de la corriente inducida en los intervalos de 0 a 2 milisegundos y de 6 a 10 milisegundos. Pues si hacemos una, y pues el otro también sigue el mismo esquema. Ya, entonces nos dice, a ver. La FM inducida, partiendo de nuestro amigo Faraday, ahí está descrito así, menos el flujo en el tiempo. ¿Ya? Ok. Pero aquí la espira es la misma, no cambia de tamaño, o sea, el área es constante, quien varía es el campo. Entonces, sacando el flujo es campo por área, esto tendríamos así, el área lo sacamos, fuera de nuestro operador delta, ¿y qué queda? Ahí está, queda así, delta de B entre delta de T. Ya está. Listo. ¿Sí? Hay que reemplazar. ¿Cuál es el área? 0,10. Entonces, en vez de aquí pones 0,10. Solamente reemplazar. ¿Ya? Por cambio del campo. ¿De dónde? Nos dice de 0 a 2 milisegundos. Ahí está. De 0 a 2 milisegundos estamos hablando de este. Yo lo voy a pintar, ¿ya? Para que se puedan recordar. Nos están pidiendo en esta región. De 0 a 2. Y de 0 a 2, el campo magnético va desde 0 hasta 0,8. O sea, es como una tangente, ¿no? Delta de B entre delta de T. O sea, 0,8 entre 2. Entonces tú pones, ¿cuál es el cambio del campo magnético? 0,8. 0,8. ¿Cuál es el tiempo? 2. Fíjate que este es Tesla. En el sistema internacional tenemos que reemplazarlo. Y el tiempo, en cambio, es milisegundos. Y hay que tener mucho cuidado acá. Acá tienen que poner 2 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Por ese factor de milisegundos. Ahí está. Ya. ¿Cuánto es eso? Ya, pues un poquito de matemáticas, ¿no? Y esto nos lleva a una respuesta entre 2, 0, la FEMUN dice menos 40, ¿no? Es justo lo que tenemos, ¿no? 8 entre 2. ¿eh? Entonces aquí es 40 milivoltios.
40 voltios, ¿no? Voltios. Pero ¿qué nos han pedido? No nos están pidiendo la FEM inducida, ¿verdad? O sea, disculpen. Se me hace un poco difícil manejar estos, ¿no? De que su paciencia. Entonces, pero esta FEM inducida es corriente, ¿no? Por la resistencia. Y esa es la que nos dan también, ¿no? Y esa es igual a menos 40. O sea, tomando en cuenta nomás las magnitudes, es el menos. Pueden prescindir también de ello. Entonces, nos piden esta corriente. ¿Cuál es la resistencia? 10. Ahí lo tienen 10. Acá pones 10, y ya que está en ohmios no hay ningún problema. Y menos 40, ¿no? Entonces ya más o menos estás viendo cuánto te va a salir la corriente. 40 entre 10, 4, ¿no? Entonces la corriente es igual a 4 amperios. Ya está. Ahí está, ¿no? 40 amperios. De la misma manera, de 6 a 10. Entonces de 6 a 10 sería negativo nomás, ¿no? O sea, también estarías considerando en el otro 0,8 entre el tiempo 0,4. Da lo mismo, pero negativo, ¿no? Negativo está pendiente. Porque el campo final es 0, campo inicial 0,8. Pues ahí tengan cuidado, ahí se resta. Entre el tiempo no hay problema. De 6 a 10 es 0,4 por 10 a la menos 3. Entonces, si se hace un problema con ciertas condiciones, eso se mantiene, ¿no? Entonces, si lo hemos hecho en este tiempo de 0,2, ustedes lo pueden hacer de 6 a 10. Lo único que acá cambia es negativo nomás, ¿no? Es que como pendiente positiva y pendiente negativa. O sea que decir, en el pendiente negativa, aquí en este factor no es 0,8 entre 2, vos tenés que poner menos. Por A, por menos. Y menos por menos sería más, ¿no? Solamente es eso. Ya, entonces sigamos con las preguntas, pero también me han dicho que haga la 8, hacer la 8, 7 de clase, ¿no? Aquí está. Ratito, déjenme bajar. Ahí está. Listo. Si no se ve, me lo dicen, ¿eh? Ya estoy presentando. Ya. No se queden callados. Entonces vamos a ver la 8. La 7 y la 8. Listo. Ahí está la pregunta. Dice, miren, ¿eh? Esta es una varilla, un conductor recto que se mueve, MN, que se mueve, estuvo aquí y luego se mueve así. Y es jalado por este señor, por este peso, ¿no? El peso jala a MN, ¿no? A través de la tensión. ¿Con qué finalidad se hace? Con la finalidad de que esta varilla se está moviendo en un campo magnético. ¿Y cuál es el campo magnético? Es B.
quiere decir que atraviesa la mesa, ¿no? El norte está abajo, el sur debe estar por ahí. Son líneas de campo magnético así, de abajo hacia arriba. Solamente uno se está mostrando. O sea, todo este sistema se encuentra en un campo magnético B. Muy bien. ¿Qué nos dice? Determine cuál es la corriente inducida del circuito y la velocidad, con qué velocidad se mueve, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué velocidad se mueve? A ver, vamos a ver. Fíjense que aquí dice, el bloque desciende con velocidad constante. O sea, este bloque desciende con velocidad constante. Quiere decir que la varilla también, ¿no?, se mueve con velocidad constante. Y si se mueve esta varilla con velocidad constante, estamos frente a un movimiento MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. O equilibrio, ¿recuerda? Cuando un cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Muy bien. Entonces veamos acá. Sacamos nuestra plumita, ¿ya?, para poder ver esta pluma. Bueno, acá marcado, no, ya, no importa este tamañito, ya, muy bien. Ya, ¿cuánto es este peso? Profesor, este peso es 1,8 newtons. Y si aquí hay equilibrio, porque este es con velocidad constante, solo así, entonces la tensión también vale 1,8. Entonces la tensión también es 1,8. Porque si no es así, aplicaríamos la segunda ley de Newton, ¿no? Habría aceleración. Y aquí no hay aceleración. Entonces, estas dos fuerzas se anulan. Fuerza resultante igual a 0, por eso que este cuerpo baja con velocidad constante. O puede estar quieto también, que da lo mismo. Entonces, si esto se mueve con velocidad constante, acá hay una fuerza de la varilla. Ahora me importa la varilla. ¿Y cuál es esta tensión? 1,8. ¿Sí? Profesor, acá alguien me puede preguntar, ¿cómo es posible que la tensión lo jale con 1,8 newtons y tú me vas a decir que se mueve con velocidad constante? Eso no puede ser, pues, ¿no? Estaríamos violando a la ley de Newton, ¿no? Porque Newton me dice, cuando hay una fuerza, hay aceleración. Y aquí no hay aceleración. Para que exista, para anular la aceleración o la fuerza resultante, tiene que haber una fuerza opuesta, ¿verdad? Claro que tiene que haber una fuerza opuesta. Y esa fuerza opuesta de una varilla que se mueve un campo magnético es la fuerza magnética. Entonces vamos a cambiar de color acá. Entonces aquí existe aquí, contrario a este, una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética es esta. Profesor, ¿la fuerza magnética siempre es en contra de la velocidad? No. Eso lo vas a... ahí, como ya la tensión está jalando por la derecha, ya tú dices, no, entonces la fuerza magnética tiene que estar a la izquierda, no puede estar a la derecha. Imagínate, está a la derecha, ahí la aceleración sería más grande todavía. Pero se puede determinar esa fuerza magnética, porque eso ya se hizo en clase. En la clase anterior han tenido que hacerlo, pero no hay problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, agarramos de color negro. Vamos a suponer que este conductor hay miles y millones de cargas, solo una carguita nomás, una carga positiva, porque siempre trabajamos con positivo, una carga, Q sub 0. Este cuerpo se está moviendo, ¿no? Voy a ponerlo una velocidad, se está moviendo, jalado por la tensión, ¿no? Esta carga, porque hay millones de ellas, pero solo una, jalado por ellas, con una velocidad V. Y el campo magnético, ¿hacia dónde está? Hacia arriba. Entonces ya pon los 4 dedos hacia arriba. Y la velocidad con el pulgar apuntando a tu derecha, en dirección de la velocidad.
¿Para dónde es la palma de la mano? Hacia ti, ¿verdad? Tu palma tiene que estar apuntándote a ti, ¿no? Frente a tu cara, la palma. Eso quiere decir que a esta parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? El puntito. Ah, mejor voy a apuntar. ¿Dónde está? Aquí está. Mejor el rojo porque el negro tengo problemas de visión. Ya. Entonces tiene que haber una fuerza que a estas cargas lo lleve porque la palma apunta aquí, ¿no? Entonces, esta fuerza que actúa sobre estos cuerpos cargados, todas las partículas que se encuentran aquí lo va a tirar para acá, ¿no? Todas. Se va a producir una corriente. O sea, aquí va a haber una corriente ahora, así. Una corriente porque todas las cargas están moviéndose. Aquí va a ponerse una corriente. ¿Ya? ¿Estamos? Ya está. Entonces, y si hay una corriente así, en este sentido, recuerden que en la clase pasada decíamos, profesor, cuando hay una corriente en ese sentido, hay una fuerza magnética. Ahora ya no sobre una partícula, sobre el conductor, ¿cómo sería? Campo magnético hacia arriba, ¿no? Y la palma, ahora, si aplicas tú hacia arriba, y la corriente en ese sentido, porque ahora sí aplica la corriente, sobre la corriente. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí. Aquí, la corriente es aquí. O sea, las cargas se mueven en este sentido. Ahora vas a tomar en cuenta esta velocidad de la corriente. Porque así se están viniendo. Ya. Entonces, porque ya me interesa el conductor, porque esta velocidad es de la corriente, de todo. Acá se genera una corriente así, ¿no? Así, pero lo que me importa es en la varilla. Entonces, si aquí hay una corriente y tomas una partícula nomás de esa corriente que se mueve de N a M, ¿no? Se mueve así, entonces su velocidad también será de N a M. Entonces, ahora, ¿para dónde estará la fuerza? Entonces tú dices, ya muy bien, la fuerza es que mis 4 dedos lo pongo en dirección del campo magnético y mi dedo pulgar en dirección de la corriente. Si pongo así, la palma estaría apuntando a la izquierda. Y ese es justamente el campo magnético que hemos puesto de color azul. ¿Ve? Si hacen correctamente, ese es el campo magnético de color azul. Entonces, hecho eso, entonces lo que tú, no, el azul no me conviene, el azul. Bueno. Hecho esto, ¿eh? ¿Qué estoy viendo aquí? Entonces, que la fuerza magnética es igual a la fuerza, a la tensión. Pero la fuerza magnética, esto sobre el conductor, ¿recuerdan la clase anterior? Un conductor por la cual circula una corriente que se mueve. ¿Cuál es la fuerza magnética? ILB, ¿cierto? ILB. I, L y B, la clase anterior. Y eso es igual a la tensión. ¿Y cuánto es la tensión? 1,8. Y aquí, la corriente es lo que queremos hallar. Longitud, 4 metros, ¿no? 4 metros. 4 es o revisen. Bueno, acá está 4. Campo magnético, ¿cuánto? Campo magnético, 1,5 Tesla. Profesor, Y es igual. en el boletín está la longitud de la barra entre los rieles es de 0,4. Sí, pon 0,4, acá se equivocaron. 0,4, ¿ya? Ok. Al hacer la diapositiva ahí se... Entonces 0,4 por 1,5, 1,8. ¿Cuánto es eso, por favor? Porque ya lo tenemos, ¿no? Ya.
¿Cuánto es la corriente? A ver. 3. ¿Cómo? 3. Ya, 3, sí, sale 3. Ya, entonces, esto sale 3 amperios. Ya es la primera pregunta contestada. Y ahora nos dice la rapidez de la barra. Ah, la rapidez de la barra ya es fácil, ya por inducción, ¿no? La rapidez de la barra me dicen, a ver, yo sé que se induce una firma inducida, por eso hay una corriente, ¿no? Cuando hay una corriente inducida, ¿no? A través de Mn y este conductor en forma de U, porque, ¿no? Se me para perder. Esta corriente firma inducida sobre un conductor, es la clase de esta semana, es BBL, ¿cierto? BBL. Campo por velocidad y por longitud. Cuando dice una varilla se mueve en un campo magnético, sobre esa varilla se induce una firma inducida. Y esa firma inducida es cuando la varilla se mueve en un campo magnético, la varilla tiene una velocidad y tiene una longitud L. Pero este campo inducido, esta firma inducida, fuerza electromotriz inducido o voltaje, es corriente por la ley de Ohm, corriente por resistencia. Corriente por resistencia. Y es BBL, ¿no? Ahora reemplacemos nomás los valores y ya está. ¿Ves? Sencillito. Bueno, no tan sencillo porque hay muchos conceptos, ¿no? ¿Cuál es la corriente? Ahora sí sé, 3 amperios. ¿Cuál es la resistencia? Por ahí busquen 2 ohmios. Dato del problema, 2 ohmios. Igual, ¿cuál es el campo magnético? 1,5 Tesla. Está en el problema, 1,5 Tesla. ¿Y cuál es la velocidad? A esa no la sé, o rapidez que me pide. ¿Y cuál es la longitud? De la barra, 0,4, ¿no? Entonces, es 0,4. Entonces, ¿cuánto es todo? ¿Cuál es la velocidad? 10, ¿no? Velocidad 10 metros por segundo. Cuatro por 15, 6. 3 por 2, 6. Entonces se va a salir más o menos 10 metros por segundo. ¿Ya? Ya, es lo que queríamos llegar. Ya está. Entonces, si ustedes quieren descartar, y podemos ponerlo, ¿no? También igual, la solución también nos debe mostrar igual. ¿Ve? Ahí cuando la tensión se iguala al peso para hallar la corriente, ¿no? Y de la ley de Ohm, ahí está. ¿Sí? Sí, ¿puede limpiar? Sí, Gracias. limpia nomás. Entonces ya tenemos, ¿no? Pero ya aquí lo nuestro está mejor explicado, ¿no? Conceptualmente, etcétera, ¿no? Ya. Bueno, aquí hay una corrección, ¿no? Es 0,4 metros, no es 4. Entonces, capturen si quieren copiar. Después, ¿qué más nos dijo? La 8, ¿no? Bueno, la 8 es sencilla, pero de todas maneras vamos a ver.
Listo. Ese es el planteamiento del problema. Acá nos dicen que una máquina de soldar requiere un transformador como se muestra en la figura. Los transformadores permiten, son dispositivos que permiten elevar la tensión o bajar la tensión. Por ejemplo, si hay un equipo de rayos X, se necesitan miles de voltios para poder funcionar. Pero si la entrada, la que nos llega la corriente al hospital o a las casas de ustedes es 220 voltios, ¿cómo yo puedo 220 voltios conseguir miles de voltios? 20.000 voltios, 70, 80.000 voltios, que se utilizan voltajes de esa magnitud para diagnóstico, ¿no? Entonces, se usa para ello un transformador. Lo que hace el transformador es, si tienes una entrada, un potencial de 220, te lo va a elevar al potencial que tú quieres. Pero ¿cuál es el problema? Si yo en la salida quiero altas tensiones, el número de vueltas en la salida debe ser más. O sea que esta bobina debe haber, el N2 debe ser mucho mayor que N1. Al revés, si yo quisiera, por ejemplo, tener voltajes pequeños, tengo ya, bueno, la casa nos ofrece 220 voltios, es corriente alterna, no es continua, ¿no? De 220 voltios, pero yo tengo un equipito que funciona con 10 voltios nomás. Entonces tengo que usar un transformador, porque ese transformador, los 220 de entrada, lo va a reducir a 10 voltios. Y para ello, en la salida debe haber menos vueltas que en la entrada. ¿Sí? Eso es el papel del transformador. Y el transformador lo que te transforma es corrientes alternas, voltajes alternos. No trabaja con corriente continua, porque ese es su fundamento, ¿no? Porque si la corriente es variable, crea un campo magnético inducido. Si el campo magnético es variable, va a inducir una corriente, una fuerza electromotriz, ¿no? En el otro circuito, ¿no? Es de la ley de Faraday, porque la ley de Faraday me dice, a ver, podemos inducir una fuerza electromotriz en una espira. Esta es una espira, bobines con muchas espiras. En una espira, si el flujo varía, es decir, el flujo varía, ¿ya? Esa es la condición. Entonces, si el flujo varía, el campo tiene que variar. Si de color rojo es el campo magnético que pasan por las espiras, si varía, va a inducir una corriente en estas espiras de salida. Pero para que este campo sea variable y pueda inducir corriente, la corriente de entrada debe ser variable. Por eso tiene que ser una corriente alterna, que esté variando. Porque al variar la corriente, varía también el campo magnético, ¿ya? Ese es el fundamento. Muy bien, entonces dejando los comentarios de lado, vamos a hacer plumita. Lo que aquí tenemos que ver es, primero, en todo transformador se supone, en cualquier sistema, la potencia en la bobina primaria o en la entrada debe ser igual a la potencia en la salida. En 2. Potencia de la bobina primaria, que es 1, igual a la potencia de la bobina secundaria, que está representado por 2. Pero la potencia, ¿por qué está dado? En la clase anterior también le vimos. Potencia está dado por voltaje o fuerza electromotriz, voltaje de 1 por la corriente que pasa en 1. Igual al otro lado, está dado por la fuerza electromotriz por la corriente que pasa al otro lado. Listo. Entonces, corriente 1, voltaje 1 del primario y el voltaje de salida, que es el secundario, se relacionan con sus corrientes de esta manera. Corriente 2
sobre corriente 1. Ya. Entonces, en este tipo de problemas de transformadores, solo se cuenta con esta ecuación. Potencia en la entrada es igual a la salida, ¿no? Es un caso ideal, por supuesto, que es cuando toda la energía del primario, del circuito primario, se utiliza el 100% en el secundario, cosa que es falso, pero así vamos a trabajar. A no ser que no diga se pierde el 80%, ¿no? Si por ejemplo puede darse el caso en un examen, ¿no? Dice, a ver, en un transformador se pierde el 20%. Entonces tú dices, la potencia en el secundario, que es 2, si se pierde el 20%, es 80% del primario. 80% del primario. Porque estamos diciendo que se perdió 20%, ¿verdad? Lo máximo que nos pueden preguntar es esta, ¿no? Se pierde el 20%. Entonces la potencia es 80% del primario, ¿no? Lo que hay en el secundario. Ya, pero siempre vamos a igualar. En un caso ideal, ¿no? Muy bien. Esta es la primera fórmula. O lo puedes tener así, si te dan voltaje de entrada, voltaje de salida, o a veces no te van a dar, como es nuestro problema. Más bien te van a dar la corriente, entonces lo pones de esta manera. En un caso es voltaje 1 sobre voltaje 2, en el otro caso es corriente 2 sobre corriente 1. Ya. La otra ecuación en transformadores es que el voltaje de entrada, de entrada 1, es al voltaje de salida, que es 2, y es proporcional al número de vueltas en el primario y en el secundario. Esa es la otra fórmula. ¿Qué quiere decir? El 2 es el secundario. Si tú quieres que los voltajes en la salida sean mayores, ¿no? Para utilizarlo, por ejemplo, para rayos X o para cualquier cosa que queramos potenciales altos, no es lo mismo que corrientes altos, ¿eh? Voltajes aquí, lo que nos dice, la fuerza electromotriz en el secundario, si esto es grande, tiene que tener más vueltas. Si este es más, este es más. Si tú quieres que este sea pequeño, este tiene que ser pequeño, con respecto al otro, ¿no? Eso. Muy bien. Entonces, en nuestro problema, vamos a aplicar lo siguiente. E1, tenemos la FEM o el voltaje de entrada, tenemos, no hay, ¿no? El voltaje, 220 voltios. ¿Y qué nos piden? Determina el número de pilas en el N2, pero no me dan el voltaje de salida, ¿no? Pero me dan su corriente allá. Entonces es mejor trabajar esto así. En vez de voltaje, nos dan corrientes. Entonces digo, corriente 2 esa corriente 1 como N2 es a N1. Entonces decimos, a ver, una máquina muestra en la figura de modo que genera una corriente de intensidad 200 amperios, ¿no? Entonces la intensidad acá es 200. Aquí ponemos 200. Porque el 2 es de salida, ¿no? Queremos que genere 200 amperios. Pero para soldar, o sea, se requiere grandes corrientes, 200 amperios. El transformador de la máquina tiene 1200 espiras en la bobina primaria. ¿Y cuál es primaria? Es el 1, ¿verdad? ¿Dónde está mi...? Ya lo perdí. Ahí está. Entonces, el número de vueltas dice en el primario, que es 1, aquí lo vamos a poner 1200. Pongamos aquí 1200.
Ya. Y nos piden N2. Luego dice, y está conectada a una fuente de 220 voltios. Quiere decir el E sub 1, 220 voltios. ¿No? Que genera una corriente de 2,5 amperios. O sea, la corriente aquí de entrada correspondiente a los 220 voltios es 2,5. Entonces, reemplacemos acá 2,5 y ya está el problema. Y de aquí sale nuestra incógnita. Entonces N2 será Profesor, entonces el dato de la fuente no es necesario usarlo. al 220, no. Podemos usarlo, pero si me hubieran dado del otro lado, ¿no? En el de la salida no me dan el voltaje. Entonces no lo uso. Pero sí, claro, lo primero que tienes que usar es eso, 220. Si te hubiera dicho, el voltaje de salida es 20 voltios o 30, ahí sí ya lo usabas. Pero acá no nos dan. Pero sí te dan la corriente, ¿ves? Como tú quieres que la salida sea 200 amperios, ya te están dando la corriente acá de salida 200 amperios y la entrada te dan 2,5 amperios. Entonces hay que usar, pues, ¿no? Lo que nos dan. ¿Ya? Bueno, N2 creo que sale 15 aquí, ¿ya? 15. Bueno, eso ya usen su calculadora, bueno, o chicos, ustedes simplifiquen porque ya ustedes son los que van a postular. Ok. Pantalla. Un segundo, ¿ya? Voy al rato a los servicios. Ya. Ya, entonces esa es la respuesta. Y si queremos, si quieren ver, a ver, vamos a... No. Sí. Descartar. Ahí tienen también de la misma manera, ¿no? Todo lo que hemos usado. Ya, ok.
Entonces, vamos a ver. Ahí creo que si tienen alguna pregunta o vamos a ver. No, claro, no es continua. Los transformadores, para empezar, no funcionan, no es continua. Los transformadores, no sé si esa pregunta, a la 8 no es continua. ¿Ya? O aquí, ¿cuál de los problemas? ¿Ya? Ya. Listo. Ya. Acá es corriente alterna. ¿Ya? A ver que estuvimos haciendo esto, ¿verdad? Ya. Ya, no. Es corriente alterna. Ya. ¿No? Ah, no, ejercicio de clase que estoy diciendo. Yo creo que es raro. Ya, acá, ¿no? Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver las posibles preguntas. Sí, la 8. Ahí descartó la posibilidad que sea continua, ¿verdad? Sí, profe, la 8. Claro, no. Los transformadores funcionan solo con corriente. ¿Cuál es la razón? Porque para inducir al otro lado la salida en cada espira o en la bobina, porque una bobina son muchas espiras, ¿no? O un enrollamiento. Entonces, si yo quiero en esas espiras aprovecharlo, jalar corriente, tenemos que inducir, ¿cierto? Corriente ahí, voltaje, corriente o campo, lo que queramos. Queremos provocar una corriente. Entonces, se debe cumplir que el flujo debe ser variable. ¿Y cuándo garantizas que el flujo sea variable? Cuando el campo magnético que atraviesa la espira es variable. Porque si el campo magnético es variable, su flujo también será variable en el tiempo. Porque si es continua, no podrías inducir corriente. Imaginemos que la corriente es continua. El campo también va a ser el mismo, ¿cierto? Corriente constante en el tiempo, crea un campo magnético constante y tú sobre ese campo magnético constante lo enrollas una espira o a la salida una espira, entonces no hay cambio, pues. El flujo siempre va a ser la misma. El campo y el área siempre es la misma, campo por área, y no vas a inducir corriente. Por eso es que los transformadores, para cumplir su propósito, trabajan corrientes alternas. La de entrada es alterna, la salida es alterna. Y luego podemos convertir en una corriente continua, ya usando otros dispositivos, ¿no? Hay rectificadores y todo, ¿no? Para convertirlo en positivo, porque las corrientes alternas, por ejemplo, del suministro eléctrico que tenemos en casa, que nos llega a nuestros hogares, qué sé yo, a todo, su frecuencia es 60 Hz. ¿Qué significa? Cambia 60 veces en un segundo. Imagínate una corriente que esté yendo para la derecha, luego para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, para la derecha. 60 veces en un segundo. Y ni siquiera, y todavía cambia senoidalmente. Es como, por ejemplo, es 0, 0,1, 0,2, 0,3, llega a 2 amperios, por ejemplo, luego disminuye o en voltios, ¿no? 10 voltios, 20, 23, hasta 220, luego ya disminuye, así va a ir variando, ¿no? Armónicamente, ¿no? O senoidalmente o cosenoidalmente. Entonces, ese es el propósito, si no es continuo, no debe ser continuo. Ya. Ok, aclarado entonces ese punto. Otra pregunta?
Profesor, buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes, le digo. ¿Podría explicar el problema 1 de propuestos? Ya. Vamos, creo que el mío está un poco claro, está abajo, mira. Ahora sí, ya. No tanto también. Ya está. Ya. 1 de propuestos, ya. Aunque sí lo expliqué, está en la clase, ya. En la grabación, pero no hay problema. De clase, propuesto, dijo. ¿Qué estoy haciendo? Espérate, voy a bajar. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Esto. A ver. Esto lo tienen ya en la clase, pero no obstante ello, vamos a comentar. Miren, ve. Vamos a concentrarnos en la primera pregunta. Dice, se tiene, dice, una figura así, en una espira así, ¿no? Y el flujo magnético es horizontal. Y no dice el primero, el flujo magnético a través de la superficie ABCD. Entonces, en este de acá, ABCD, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Este lado izquierdo. El flujo al lado de ABCD. Recuerden, aunque podemos... Sí, vamos. Acá no me lo voy a hacer. Ya. A ver, hay algo importante que deben saber ustedes de lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer, yo tengo un campo magnético. Ese campo magnético es así. Ya. Pueden haber varias, ya. Yo solamente una. ¿Ya? Pueden ver varias, ¿no? Ya, pongamos 2 más. Hay 3 líneas, 1000 líneas, qué sé. Si el flujo magnético es así, y a mí me piden cuál es el campo magnético, el flujo en una superficie. ¿Y qué superficie? Me dicen. Vamos a poner la superficie con verde. Verde que sea la superficie. Verde. Yo quiero, no, un poco más grueso. Esta superficie. Listo. Por exagerar, ¿no? La superficie. Ya. Entonces, profesor, nos dicen ustedes. A ver, ¿qué superficie queremos hallar el flujo? ¿El flujo a través de esta superficie de entrada del campo o de salida del campo? ¿Qué superficie? Porque si es en esta superficie externa, la normal a esta superficie es un vector así, a la izquierda. Esa es la normal. Y el campo magnético es a la derecha, ¿no? Obvio, a la derecha. El campo magnético es a la derecha. Ahí dibujas el campo magnético tal como está, horizontal. Ese es el campo. Y el flujo es campo por área, porque esta la normal me representa el área. ¿El área cuál es? Lado por lado, ¿no? En nuestro problema, ¿cuál sería? En nuestro problema sería lado por lado. ¿Cuál es el área? Este de color verde sería esta, ¿no? Una vista así, ¿ya? Entonces, el área de este sería ¿cuánto? 0,15 por 0,20. Es el área total. Entonces, si a mí me dicen, este es el área, entonces sería negativo, ¿no? Porque es módulo, área, campo magnético por área, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma la normal con esto? 180, por eso es -1, sería negativo. Ahora, si a mí me dijeran, vamos a poner, a ver qué color, ya, esta. Si a mí me dijeran, no profesor, yo quiero esta área, la que de la superficie sale, la parte interior, digamos, ¿no?
esta parte, la parte interior. Entonces la normal sería así. Si yo estoy interesado en esta área de acá y no en la de afuera, esta entonces N. Entonces, este es importante, porque aquí el flujo va a ser positivo, porque estos dos forman un ángulo de 0 grados, mientras que aquí, en esta área, el anormal es para la izquierda y el campo para la derecha, va a ser negativo. Por eso es importante, en los exámenes le van a decir, generalmente dicen así, hallar el flujo magnético correspondiente al campo entrante, dicen, ¿no? Puede ser allá, este lado te están diciendo, aquí, para que pongas tu normal así. No, correspondiente al lado saliente del campo. Saliente es este. Entonces, esta es la normal que tienes que poner. Y aquí también nos deben haber preguntado así, si no, solamente dice el flujo magnético a través de la superficie ABCD. Quiere decir que esta superficie, ¿cuál? Faltó aquí la superficie entrante, ¿no? Esa es la de afuera. Claro, se refiere a la figura geométrica, es todo, pero de afuera, ¿no? La superficie externa. A eso está implícito, digamos, ¿no? Entonces, así, haciendo el cálculo, el flujo es B por A por coseno de teta. El campo es 2, el área es 30. Ahí está el área B, 0,15 por 0,20 es 30 por 10 a la menos 3. Coseno de 180 menos 1, reemplazando menos 60 miliweber. Entonces, así sale, ¿no? Es verdadero. Y ahora, el flujo magnético a través de la superficie BCEF, o sea, quiere decir BCF, el plano inclinado, todo este plano inclinado. Entonces yo lo estoy tomando, así ve, al plano inclinado, así nomás. Claro, esto va hacia adentro un planito, ¿no? Así. Esto es una vista así frontal. Entonces, el campo magnético representado de color verde es horizontal, eso no va a cambiar. En cambio, la normal ya va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? O sea, perpendicular a esta superficie, ¿no? Y esta es la normal. Hay 90 grados y normal. Entonces, si este de acá es 37, este de acá es 37, alternos internos. Si este es 37, el otro es 53. Y lo que me importa es este ángulo de 53 entre N y B, porque ahí está el flujo. Y entonces el flujo es B por A por coseno de 53. ¿Cuánto es B? 2 Tesla. El área 50 por 10 a la menos. Claro, ¿por qué salió 50 por 10 a la menos 3? Porque el área ahora es lado por lado. Lado BC por lado BF. Pero el BC, ¿cuánto es? 0,20. Y este de acá, 0,25. Por eso 0,25 por 0,20 sale 50 por 10 a la menos 3. Entonces, eso se ha puesto acá. 50 por 10 a la menos 3. Coseno de 53, 3 quintos. Ahí está. Y sale 60 por 10 a la menos 3 Weber, ¿no? Entonces, está verdadero. ¿Ya? Entonces, más o menos, si quieren, tomen nota. Gracias, profesor. Ahora, cuando nos dicen el flujo magnético a través de una superficie total, ¿ya? De un cuerpo, nos pueden decir, eso es importante, hay que comentarlo, ¿ya? Vamos a por acá por nuestro borrador. ¿Qué pasa si están en un examen y le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo acá una figura, un cuadrado o un paralelepípedo. Es un paralelepípedo donde el campo es así, atraviesa así. Yo voy a dibujar una línea nomás. Ahí está, el campo. Y me piden cuál es el flujo neto sobre esta cajita. En esta cajita o en este paralelepípedo, ¿no? ¿No? Nuestra figura así. ¿Cuál es el flujo neto? Ya.
Entonces acá sí es importante. Bueno, todo es la figura. Este es el paralelepípedo. Una vista frontal también. Entonces, lo que acá me están pidiendo son dos cosas. Que esta es la figura, es un campo que entra a esta figura. Tengo que considerar ese campo entrante y la normal. Ya, el campo ya lo sé. Y la normal a lo que está entrando es esta. En esta superficie es N. Pero también vamos la otra cara del objeto. La otra cara está por aquí. Esta cara. Pero esta cara, su normal de esta cara es así. Entonces acá el campo es a la derecha, la normal a la izquierda, negativo, ¿no? El flujo. En el otro es positivo y negativo. Si acá es 2 y aquí también será 2, se cancela, ¿cierto? Por eso decimos que el flujo neto es 0 en el bloque, ¿no? O en el objeto, ¿sí? O sea, cual fuera la figura geométrica. El flujo que entra al objeto es porque también van a salir las líneas, ¿no? De ella. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Sí, le puedo hacer dos preguntas de chat, no sé si me podría ayudar. A ver, un ratito, ¿eh? Ya. Ya, este es, ok. Ya dice, se coloca un conductor recto, ¿no? Aquí está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Se coloca un conductor recto aquí, donde el norte es aquí, el sur, ¿no? Entonces las líneas salen del norte al sur, llegan así, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Porque salen del norte, llegan al sur, ¿no? Ya está. Muy bien. Y el conductor está conectado a una batería. Entonces por acá circula una corriente, ¿no? Del lado positivo, del lado positivo, acá, por acá circula una corriente. Ya está. Circula una corriente. ¿Ya? De derecha a izquierda, ¿no? De derecha a izquierda circula una corriente. De derecha a izquierda. Así, ¿no? Y así se repite. Así. Ya está. Muy bien. Dice, si el campo magnético entre los polos es uniforme, claro, el campo magnético entre estos polos del imán, y el imán es uno solo, siempre habrá un campo uniforme, ¿no? Indique la verdad o falsedad. Primero, el conductor experimenta una fuerza magnética horizontal hacia la izquierda. O horizontal hacia la izquierda. El conductor. Entonces aquí tienes que hallar la ley de la, ¿no? de la mano derecha, ¿no? Entonces el campo hacia abajo, la corriente con tu pulgar, con la de la mano derecha, y para dónde está la palma, ¿no? Para dónde está la palma. Y la palma está mirando hacia ustedes, o sea, a la derecha, ¿no? A la derecha. Dependiendo del dibujo está inclinado, ¿no? Pero a la derecha. Entonces el conductor tiene una fuerza magnética horizontal a la izquierda. No a la izquierda, no a la derecha. Solo aplica la regla de la mano derecha. Ah, ya, hay que ver el observador, ¿eh? ¿No? Pero debería hacer referencia con respecto al observador, ¿no? Entonces, el conductor experimenta una fuerza magnética horizontal hacia la izquierda. Entonces, será pues del observador, ¿no? No a la izquierda, no, a su derecha, hacia nosotros es, ¿no? La fuerza. ¿Ya? Entonces, en 2 dice, el conductor experimenta una fuerza magnética horizontal a la derecha. Esa es la correcta. Cuando se invierte la polaridad de la batería, el conductor experimenta una fuerza magnética vertical hacia arriba. No. Cambias la polaridad, la fuerza magnética nomás es para otro lado. Si estaba para la derecha, ahora va a ser para la izquierda. Eso es todo. ¿Ya?
Ok, pero vamos a explicar eso. Okay. A ver, ¿dónde está? Cuidado que me salga. Da miedo salir. Ahí está. Ya. ¿Dónde está? Ya. Por acá me voy a hacer un espacio, ¿ya? Ya. Quizás aquí. Aquí me hago un espacio. Esto es muy importante también que ustedes sepan. ¿Ya? Ya. Vamos a suponer que, como en el caso anterior, dice ya, este es del norte a sur, ¿no? Ya. Este es el campo magnético. Y luego el conductor de color rojo. Estaba así. Vamos a suponer que lo ponemos así. No importa. Qué feo el conductor. Ahí está, no importa. No quería hacerlo más delgadito, pero ya me salió gruesita. Ya no importa. Ya. Entonces, vamos a suponer que la corriente, tú a tu cable lo ahí, y por aquí así, y aquí hay una batería. Este es el positivo. Este es el lado negativo de tu batería. Entonces el lado negativo acá, el lado positivo acá. Entonces del positivo viene la corriente así, ¿no? Viene la corriente así y, ¿ya? Y la corriente viene hacia acá. Ahí está. Entonces, en este conductor, la regla de mano derecha dice que el campo, los 4 dedos, para abajo, y tu pulgar para la izquierda, a tu izquierda tuya, ¿no? Porque esa es la dirección de la corriente. ¿Para dónde es la fuerza? Hacia ustedes, ¿verdad? Hacia ustedes. La palma está apuntando hacia ti. Esa es la fuerza. Entonces aquí abrí una fuerza. Si yo quiero representar la fuerza, una fuerza así, ¿no? Así. Esa flechita es hacia nosotros. Listo. Ese más o menos así lo que hemos visto, ¿no? Esa sería la fuerza magnética. ¿Eh? Y ya, porque hemos visto un conductor en un campo magnético, ¿no? Y el campo magnético es este, el de color azul. ¿Ya? Ok. Y ahora, si ahora intercambiamos, ¿no? Como dicen, la polaridad, ¿no? A ver, tengo que ver primero esto, ¿ya? Un ratito. ¿Dónde está? Claro, este es el Word, pues este es el Word. Por acá. Ahí está. Ya. Listo. Luego dice, cuando se invierte la polaridad de la batería, claro, ¿no? Esa es la polaridad. Voy a salir, ¿ya? La polaridad, ahora dice lo invertimos, ¿no? Ahora dice, ¿qué pasa? Voy a cambiarlo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si invertimos la polaridad de la batería? Azul, que esta ahora sea positivo. Estás invirtiendo. Este es negativo, ¿no? A eso se refiere. Entonces ahora la corriente viene por acá y pasa por acá. Esa es la corriente, cuando tú inviertes. Entonces pon la regla a mano derecha. Siempre el campo hacia abajo, ¿ve? Ahora el pulgar tiene que ir a tu derecha y la palma está entrando. Entonces, ¿ves? Es contrario, contrario a la fuerza magnética que hicimos anteriormente. Entonces sería, en ese caso, sería la fuerza así. Porque la palma apunta entrando ya, ¿no? Ok. Vamos a ver. Ya.
un electrón se desvía al ingresar a una región de campo, dice, ¿no? A una región de campo magnético uniforme, según la trayectoria indica la figura. ¿Cuál es la dirección del campo magnético en las regiones 1 y 2? ¿No? Entonces, esta es la dirección del electrón que sale. Entonces, si el electrón hace una curvatura así, porque hay una fuerza magnética central así. Entonces, vamos a suponer que el electrón puedes tú analizarlo aquí, porque hay una fuerza central. Puedes analizarlo aquí. Entonces, aquí más bonito. Aquí. Si aquí lo analizas, su fuerza magnética es central, porque un objeto que se mueve en una trayectoria circular, porque hay una fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta va a ser la fuerza magnética. Entonces, si la fuerza magnética está de aquí al centro, ¿no? En esta trayectoria, puedes analizarla en cualquier punto, pero yo me pongo acá. Entonces, la fuerza magnética es así, en esta dirección. Si es en esta dirección y su velocidad es porque está yendo hacia arriba, entonces su velocidad sería hacia arriba. Entonces, la regla de la mano derecha, tu palma ponlo apuntando a 1 y tu pulgar, la velocidad apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección de los 4 dedos? Entrando, ¿cierto? Entonces, aquí en esta zona, el campo magnético está entrando, es una X, para que sea correcto. Eso es cuando es una carga positiva. Pero cuando es un electrón, la cosa cambia. Es la regla mano izquierda. Pero si tú la has analizado con el positivo y te sale que el campo magnético está entrando, entonces el campo magnético debe estar saliendo, ya que se trata de un electrón. Así de simple. O si no, las reglas de la mano izquierda se aplican a los electrones y las de mano derecha a la carga positiva. ¿Ya? Entonces, en uno, ¿cuál es la dirección del campo magnético en las regiones 1 y 2, no? En las regiones 1 y 2, acá, a ver, es saliendo. Y acá está el electrón. Muy bien. Esta es la fuerza centrípeta por acá. Entonces, vamos a aplicar ahí la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda me dice que la palma debe apuntar a 2. Muy bien, la palma está apuntando a 2, pero con la mano izquierda. Pero la velocidad está hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la palma está hacia tu derecha. Y el pulgar hacia arriba. Y los 4 dedos están entrando. Entonces, en 2 está entrando el campo. Y en 1 está saliendo el campo. ¿No? Ya está. Porque aquí en la velocidad, a ver, vamos a hacerlo aquí nuevamente con los electrones, ya con la mano izquierda. Ya. La fuerza magnética, ¿no? Voy a utilizar la mano izquierda. A ver. La palma apuntando al otro lado, ¿no? Hacia 1. La palma de tu mano izquierda que apunte a 1. ¿No? Ya está. Pero el pulgar hacia arriba. Entonces, cuando haces eso, tú vas a ver que los 4 dedos están apuntando hacia ti. Por eso aquí el campo es saliente, en 2 es entrante. Entonces, en 1 es saliente, ¿no? En 1 es saliente, ¿no? Y en 2 es entrante, el AE. Acá, no es A, eso es un punto. Acá se han equivocado, acá es un punto. O sea, es un punto, ¿no? Un punto y un círculo, que significa sale. Acá también un punto y un círculo, que significa sale. En 2 entrante, en 1 saliente, ¿no? Eso es todo. Ya, ok, ahí nos quedamos. Gracias, profesor. Ya, ok, no sé qué hice, pero bueno. Ahí ya está, listo. Ok, ya, entonces hasta la próxima y nos vemos. ¿Ya?